Es más interesante y más conocido por mí personalmente la historia de Estados Unidos y el Canadá. Estos son países en que fuera del sur de Estados Unidos, una economía construida sobre esclavos, entonces una excepción grande en ese continente. Fuera de eso, hemos tenido una agricultura relativamente igualitaria. Donde yo nací, todo el mundo tenía casi el mismo tamaño de la tierra, y efectivamente en esos países y en general la igualdad que tiene sus raíces en el campo se transfiere en el tiempo a una igualdad general. Cuando ya la agricultura no tiene mucho peso económico, como en los países escandinavos y en el Canadá, sigue ese grado de igualdad como herencia positiva histórica. Entonces eso es una lección muy fuerte. Es muy difícil montar una sociedad igualitaria a largo plazo a base de una concentración alta de tierra. Yo creo que estamos todavía esperando el primer ejemplo en esa categoría. Claro que estoy hablando un poco en términos de extremos, pero América Latina, desafortunadamente, es a nivel mundial el polo en cuanto a concentración histórica de la tierra y concentración de ingresos, y la relación es causal, directa. Un par de otros experiencias que me parecen interesantes en este contexto. No todos los países ahora industrializados han tenido la misma trayectoria en cuanto a la concentración de tierra, las características del agro, etcétera, etcétera. Quiero mencionar solamente tres experiencias interesantes. Uno, Rusia. Rusia, entre los países parcialmente europeos en este caso, tenía una concentración muy alta de la tierra. Eso ayudó a llevar al país a la revolución, y en forma muy interesante a finales del siglo principios del siglo XX, Rusia tenía un excedente de trigo que exportaba. Entonces, a primera vista, un país con una oferta suficiente y más en relación a la demanda del producto básico de alimentos de ese país. Pero la gente moría, y la experiencia de una situación en que la oferta agregada es suficiente y más, pero por cuestiones de distribución de tierra e ingreso, mucha gente no tenía que comer. Eso conecta eventos de estilo la Revolución Rusa. Inglaterra, una experiencia histórica muy distinta. Hace hace 200 años y más, se ocurrió un proceso que se llamaba los enclosures, no sé cuál sería la palabra en español. De todas maneras, fue un proceso a través del cual se hizo más difícil la pequeña agricultura familiar, favorecía a la empresa grande agrícola. Y no trajo violencia estilo colombiano, pero sí trajo un tipo de expulsión prematura de gente del campo hacia las ciudades. Una expulsión cuyo resultado, tomando en cuenta el balance entre demanda y oferta del trabajo en la economía en general, trajo condiciones muy bajas para los trabajadores urbanos. Base de algunas de las novelas de Charles Dickens, si uno quiere verlo por el lado de la literatura, pero no fue ningún accidente, fue un proceso de expulsión prematura. Colombia ha tenido dos olas de expulsión prematura en el siglo XX,
Primero, la violencia de los 40-50. Entonces, la migración que siempre existe cuando la economía está avanzando, pero aceleró a niveles poco vistos en el mundo en los años 50 en Colombia, y luego, posteriormente, en esta última ola de violencia que ha traído muchas víctimas del desplazamiento hacia las ciudades. Visto desde el punto de vista económico, esto dificulta mucho el mercado urbano de trabajo, porque viene gente antes de su tiempo, sin las capacidades que necesita y traumatizadas. La receta, por lo que hemos visto, de los desplazados en Colombia en las últimas décadas. Estados Unidos, quiero comentar un elemento interesante de la historia que está ligado al comentario del doctor León. Cuestión de inversión en investigaciones para el desarrollo de la agricultura. Tal vez saben, tal vez no, que una de las grandes universidades de los Estados Unidos, especialmente en el medio oeste, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, son lo que llamamos land grant universities, o sea, su origen, su objetivo inicial era investigar para el desarrollo agrícola, avanzar las tecnologías, nuevas variedades, nueva maquinaria, etcétera, etcétera, básicamente para la agricultura familiar, porque la agricultura familiar dominaba el escenario en Estados Unidos, especialmente en esas regiones. Eso fue muy bien pensado por parte de los gobiernos de ese país, y fue una de las razones por la cual la agricultura terminó siendo un sector que jalonaba la economía en general durante mucho tiempo. Volviendo a experiencias más recientes, casi todos los especialistas en el desarrollo económico están de acuerdo que las experiencias mejores ideales son de algunos países de la Asia oriental, Corea, Taiwán, Japón un poquito antes. ¿Cuál es la experiencia de esos países? La base, después de una reforma agraria posguerra, deja una sociedad básicamente igualitaria en el campo. Y con el apoyo fuerte de los gobiernos en cuestiones de investigación, desarrollo, extensión, esos sectores agropecuarios explotaron. Su crecimiento fue muy rápido y los frutos fueron muy bien difundidos en la población. Y en el caso de Taiwán especialmente, esa experiencia tan exitosa inicialmente en el campo se ha traducido en una economía muy exitosa, que ahora no es agrícola, el sector agrícola es pequeño, en su peso ha disminuido, pero el grado de igualdad y la capacidad generalizada para la capacidad empresarial es enorme en ese país. Entonces, es otro modelo. Eso nos dice qué es lo pasible bajo condiciones óptimas. Para los países de América Latina y entre ellos Colombia, esa experiencia no es posible, porque ya pasó el momento de haber podido crear al inicio del proceso de desarrollo una sociedad muy igual en el campo. Entonces la cuestión acá es hasta qué punto se puede aproximar a ese modelo habiendo iniciado el camino después de lo que pasó en los países escandinavos, en los países del este asiático, etc.
Ahora quiero hacer unos comentarios sobre si uno mira las experiencias históricas de esos países, nos dicen que la agricultura familiar tiene mucho potencial bajo condiciones buenas, con escenarios con mucho apoyo. Ese sector tiene mucha capacidad de fomentar el desarrollo agrícola y general. Entonces hay que entender un poco cuáles son los raíces de esa capacidad. Y hay un descubrimiento, si quiere, de hace muchos años que está al fondo de todo eso. El término es la relación inversa entre la productividad de la tierra y el tamaño de la unidad agrícola. Y esa idea viene históricamente de John Stuart Mill, famoso economista inglés, mirando Irlanda y la agricultura de Irlanda. Él se dio cuenta que mientras más pequeña la finca, más productiva la tierra. Y eso también el premio Nobel Sen, él lo observó en el Punjab de la India y muchos países. En muchos países las investigaciones han encontrado este mismo resultado, entre ellos Colombia, Brasil, etc. ¿Cuáles son las raíces de esa relación inversa? Que es muy común, no digo que es universal, pero es muy común. Uno es en que la pequeña agricultura tiene la tendencia a optar por productos de alta productividad. Entonces, no se encuentra una finca de 2 hectáreas en Colombia con ganadería extensiva en la construcción de términos. Entonces, hay un proceso de escoger los productos de más alta productividad y de integrarlos entre sí en una empresa multiproducto. Y así, con esa combinación, se puede alcanzar una productividad bastante alta. Hay otros aspectos de esa capacidad competitiva, si quiere, de la pequeña agricultura, pero no quiero demorarme mucho. 2 o 3 otros aspectos de esa agricultura que le da su ventaja económica social como modelo. Uno, genera mucho empleo por unidad de tierra. En comparación con la agricultura grande, depende del tamaño que uno está comparando, pero la diferencia en intensidad de trabajo es enorme. En Colombia, cuando hice este estudio entre una unidad de 5 hectáreas y uno de 100 hectáreas, el empleo por hectárea era como 10 veces más alta en la pequeña. Entonces el problema con la agricultura grande, aunque alcance un nivel alto de productividad de tierra, que es infrecuente pero posible, es que no genera empleo. Entonces deja a los otros sectores de la economía con la gran responsabilidad de generar empleo bueno. Entonces, es otro factor muy importante de la pequeña. Un tercer factor, la pequeña agricultura es da una seguridad alimenticia. La revolución rusa tal vez no hubiera ocurrido con una distribución igualitaria de la tierra y con cada familia produciendo para su propio uso. Es característica de la pequeña que llena las necesidades alimenticias de la familia antes de empezar a vender. Entonces, no hay manera de asegurar el acceso a los alimentos, o mejor dicho, es muy difícil asegurar ese acceso sin la agricultura familiar. Y hemos visto muchos casos como Rusia en que se exportó, mientras que la gente está muriendo del hambre, porque no tenía acceso directo a la comida. Último punto, y esto es muy
digamos, corriente, es obvio que la pequeña agricultura familiar era mucho más eficiente en el sentido social, incluyendo el impacto sobre el empleo, que la grande hace 50 años en Colombia. Ahora la agricultura grande ha aumentado mucho su capacidad de producción, se ha convertido parcialmente de la ganadería a los cultivos y ha aprovechado mucho las investigaciones, las mejores variedades, etc. Entonces la diferencia en cuanto a productividad por tierra es menor que antes, pero sigue fuertemente la diferencia en capacidad de generar empleo. Ahí está el punto. Hoy en día en muchos países, si el país no tiene mucho problema de empleo en general, tal vez la agricultura grande está bien. Pero si el balance es difícil, y yo creo que lo es en Colombia, la agricultura grande es un peligro por ese lado, porque desbalanza el mercado de trabajo. Ahora, para que la pequeña y la grande sigan llenando su papel, es importantísimo las investigaciones, la inversión en investigaciones agrícolas. En Colombia y en general, las investigaciones han sido insuficientes, pero también han sido más sesgados que antes a favor de la agricultura grande. Y eso quita capacidad de la pequeña. Entonces, hemos seguido un camino en muchos países, el contrario de lo que hizo la gente de Taiwán, Corea, etc. En que todo el proceso de investigaciones condujo a aumentar la productividad de la pequeña, que era el único tipo de agricultura que existía. Los economistas, como los sociólogos y muchos otros grupos, nuestra debilidad relativa es analizar los procesos dinámicos, cómo es el proceso de cambio. Entonces, la gran pregunta ahora para mí en Colombia es, iniciando o pensando que este es el punto de partida, ¿a dónde podemos ir en 10 años, 20 años, 30 años? ¿Cuál es la contribución óptima que podría hacer el sector agropecuario? ¿Y cuáles son las políticas para llenar esa actuación, comportamiento óptimo? La restitución de la tierra, necesaria obviamente por razones morales, sin ningún otro base, digamos, hay que hacerlo. Si el país toma en serio la justicia, hay que hacerlo. Yo me refiero, tomando eso como un hecho, mis argumentos se han referido a si ese tipo de agricultura que estamos fomentando, ayudando, tratando de recuperar en el campo, la agricultura familiar, es saludable en términos socioeconómicos, en un sentido mucho más amplio. Entonces, mi conclusión es de que la restitución es necesaria para razones éticas, pero también muy deseable como parte de un modelo de crecimiento más incluyente de las alternativas disponibles. Gracias.